Bueno, arrancamos el segundo bloque de Bermú TV, ya estamos en el último tramo, pero vamos a hablar con cada uno de los protagonistas, como así les prometí, sobre derechos humanos. Se sigue hablando de esta cuestión y se debe seguir hablando, no cada 24 de marzo, no cada vez que pase un fallo tan vergonzoso, ¿no?, que tuvo la Corte la semana pasada, pero vamos a hablar con ellos. No quiero que me escuchen ya a mí. Juicio a la Corte es el hashtag para que empiecen a participar. Voy a leer cada uno de los cargos para no equivocarme. Está la señora Nora Leonard, que es la presidenta de la Asociación Lucrecia Barquet. Nora, gracias por venir. Está también el señor Martín Ávila, que es secretario de Asuntos Legales del Gobierno de la provincia de Salta. Obviamente también viene con su libro Terrorismo de Estado en Salta, así que le vamos a preguntar sobre esto. Martín, gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Bueno, está también Marta Bustos, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Marta, gracias por venir. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está también acompañándola una miembro también de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Marta Lina González. Marta, gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Está también la señora Susana Aramayo, que es abogada querellante en el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Susana, gracias por venir. Hola, buenas tardes a la querida audiencia y gracias por tu invitación. Bueno, a ver, es un tema sensible, ¿no? Es como que no cualquiera puede hablar de derechos humanos, y cuando se dice cualquier cosa es como que ya genera cierta tensión dentro de la misma sociedad. Bueno, la primera pregunta que le hago es esta. ¿Puede juzgarse a los jueces del máximo tribunal por sus fallos, Martín? Sí, por supuesto. Nosotros en el sistema democrático hay un control, ¿no es cierto?, de entre poderes. En el caso de los jueces de la Corte, el control lo hace el Poder Legislativo. Los diputados deben aprobar, ¿no es cierto?, un pedido de juicio político y se convierten en fiscales. Y el Senado hace la vez de, los senadores, digamos, hacen las veces de jueces. Es un procedimiento que está previsto en nuestra Constitución Nacional. En el caso específico que vos hablabas, claramente hubo un fallo, ¿no es cierto?, que generó no solamente una polémica, sino, en mi modo de ver, la comisión de un delito por parte de la mayoría de la Corte, donde, bueno, le ha dado la vida de ultraactividad a una ley que no solamente estaba derogada, sino que además estaba prohibida aplicarla en el Estado argentino, en virtud de la ley 25.779, que nulifica la ley de obediencia debida y punto final, y que a su vez le da un rango de jerarquía constitucional al Tratado Internacional de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que en el artículo 4 obliga a los estados que lo suscriben a derogar todo tipo de normas que impidan los juzgamientos, no solamente los juzgamientos, sino también que impidan la ejecución de las condenas. Por lo cual, el fallo, sin duda, que fue en contra de esa ley, de ese tratado internacional, ha generado una responsabilidad internacional al Estado argentino, y obviamente considero que es una causal de destitución, ¿no? Bien, Susana, a ver, cayó muy mal el 2-1, pero hoy se pide juicio a la Corte. Sí, yo creo, comparto la apreciación de Martín. Esta no solo es una sentencia nula por inconstitucional, sino que también es ilegítima. Tiene que ver con que las sentencias encuentran su legitimidad por su justificación social. Es decir, las sentencias no solamente le sirven a una persona determinada que acude en demanda de justicia, sino que le tiene que servir a toda la sociedad. Y esta evidentemente es una sentencia en contra de la gente. El 86% de las personas de esta sociedad argentina felizmente se ha pronunciado absolutamente en contra. Y comparto también con Martín que han prevaricado estos tres jueces porque han ido en contra de la doctrina de la Corte, porque nosotros tenemos un conjunto, un bloque de constitucionalidad que hemos ido trabajando desde el regreso de la democracia en la Argentina, que no es propiedad de un gobierno exclusivamente, sino que hemos venido bregando desde la derogación de las leyes de autoamnistía que había dictado el gobierno militar para sí mismo, y el juzgamiento a las primeras juntas militares por parte del primer gobierno que volvió con la democracia. Hemos ido construyendo paso a paso este bloque argentino de constitucionalidad. Esto que es el andamiaje, es la estructura, es la columna vertebral de nuestro derecho, y que en este caso específico ha sido olvidado, no olvidado, sino
a propósito dejado de lado para beneficiar a 2 o 3 personas. Bien, Marta, ¿qué piensa el Colegio de Abogados sobre esto? Bueno, en especial la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados se expidió obviamente con el aval del Colegio de Abogados y también está totalmente en contra, como están en contra todos los sectores sociales, políticos, institucionales, o sea, el repudio ha sido muy fuerte de parte de la sociedad y no tan solo de los organismos de derechos humanos y del Colegio de Abogados de Salta. Todos los colegios de abogados, los primeros que se despiden son del Colegio de Abogados de acá de Salta, se fueron expidiendo en contra y haciendo un repudio de lo que fue este fallo de la Corte. Como todos los sectores sociales, podemos ver que hasta personalidades que están dentro del mismo gobierno han repudiado este fallo, o sea, no es casual que todos lo hayan repudiado y casualmente, como acá dijeron Martín y Susana, hay un incumplimiento con respecto a todos los tratados internacionales de derechos humanos por parte de esta Corte. Bien, Nora, ¿hoy la causa de los derechos humanos tiene dueño? Porque... No, la causa de los derechos humanos es del pueblo, pero convengamos que hay compañeros que hace muchos años venimos luchando y conocemos los entretelones escabrosos de la violación de derechos humanos por parte de los genocidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa elocuente en los últimos días que sucedió, que es la hija de Chicolás acompaña la marcha en contra del padre, dice, yo marché contra mi padre. Qué lo fuerte, hace, ¿no? Para mí desde una desesperación ante la posibilidad que un represor tan peligroso como fue el Chicolás vaya contra la familia. Porque las primeras personas que corren peligro son las familias, que son sus hermanos, que son 3, y la ex esposa. Entonces, como ellos han conocido, esta chica me ha conmovido cómo describe la crueldad de ese hombre, ¿no? Y bueno, así como ese es muchísimo, con el agravante que cuando Chicolás estaba preso, todavía tenía poder, y por eso desaparece Julio López, que es un caso que lamentablemente no se ha podido saber qué pasó con Julio López, claro, pero ¿no? todo indica que Chicolás está detrás de eso, ¿no? Entonces yo creo que esto es contundente de parte de los organismos. Ninguno de los genocidas tiene que salir en libertad porque han cometido delitos aberrantes y son sumamente peligrosos. Como también me parece la cuestión de la prisión domiciliaria un premio, no un castigo, ¿no? Marta, bueno, a ver, se dice que de los derechos humanos se adueñó el peronismo, el kirchnerismo sobre todo. ¿Por qué se dice esto? Bueno, en realidad, nuevamente, volvemos a decir que los derechos humanos no tienen un partido político que se haya adueñado. En todo caso, creo que la sociedad ha dado cuentas de una trayectoria desde la organización de Madres de Plaza de Mayo en adelante. Justamente se viene desde el corazón de la misma dictadura militar, desde el mismo terrorismo de Estado, surgieron las asociaciones, las agrupaciones de derechos humanos que vienen bregando precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de estos últimos 41 años de historia argentina. O sea que no hay en realidad un partido político que se pueda decir que se haya apropiado, digamos, de los derechos humanos. Bien. Los derechos humanos nos pertenecen a todos. Bien. Martín, a ver, en plena democracia, recién hablaba Nora, hubo desaparecidos también, pero también se violan derechos humanos durante los gobiernos que han pasado. ¿Cuáles son esos derechos humanos que hoy se ven vulnerados? No, bueno, sin duda que uno de los flagelos acá en Salta, actuales... sin ir más lejos, femicidio, violencia de género, pobreza. Sí, sin duda que uno de los temas más cruciales actuales es la violencia de género, ¿no? Nosotros, bueno, desde el famoso caso en Salta de Yapur Alderete a la fecha, hemos construido un sistema de detección, ¿no es cierto?, de violencia de género. Nos falta todavía dar un pasito más para resolver esos problemas. La verdad que están generalizados. En Salta se han creado 4 juzgados de género, fiscales, defensorías. Bueno, en el Ministerio Público también hay una serie de organismos, secretaría, subsecretaría, o sea, realmente se ha creado, ¿no es cierto?, todo un sistema de detección, de cuantificación de violencia de género, pero bueno, falta un paso más, ¿no es cierto?, que es además un flagelo que no solamente se sufre en Salta, sino se sufre en todo el país. Yo recuerdo en algún Consejo de Derechos Humanos allá por el año 2015, julio, agosto, recuerdo que debatíamos esto, ¿no?, si realmente Salta estaba en los primeros lugares, y claro, como nosotros tenemos un sistema de detección, claro que estamos en los primeros lugares,
pero hay otras provincias como Chaco, como Formosa, que probablemente sufran o tengan el mismo problema y no tengan la capacidad de poder detectar la cantidad de casos, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante es tirarlo a la mesa y hacernos cargo de la situación. Ahora, Martín, no hubo tampoco una pronunciación oficial por parte del gobierno de Urtubey en relación al 2x1, y si avanza los femicidios, la violencia de género, la pobreza, bueno, estamos hablando de que tampoco se hace cargo mucho de las problemáticas, En ¿no? el caso de violencia de género sí se declaró la emergencia, ¿no?, por parte de la provincia. Y en el caso del 2x1 hay una declaración del secretario, que es la máxima autoridad de derechos humanos de la provincia, el doctor Uldri, por supuesto también repudiando el fallo, ¿no? Pero por Face, ¿no? Lo hizo, claro, bueno, públicamente. Hoy en día se utiliza mucho, ¿no?, esas redes sociales, Bien. Tanto Facebook como YouTube. Bien. Susana, ¿cuáles son los derechos humanos que hoy se vulneran en democracia? Bueno, yo creo que uno de nuestros temas más sensibles es la violencia de género o la violencia intrafamiliar y la peor expresión de eso, que son los femicidios. Yo creo que no se le puede traspasar el problema social a la resolución del Poder Judicial, que siempre va detrás de los hechos. O sea, cuando ya se cometieron los hechos aberrantes, ahí interviene el Poder Judicial. Yo creo que faltan políticas públicas, sociales, digamos, de ejecución efectiva, porque lo que nosotros necesitamos en realidad es el cambio de paradigmas. Si nosotros nos seguimos afirmando en el patriarcado, en el machismo, en los micromachismos, en fin, en todo este bloque de situaciones injustas que las repetimos todos los días, y bueno, vamos a tener que ir siempre detrás de los hechos consumados, de los hechos perjudiciales. Entonces nosotros tenemos que apostar a la educación disciplinaria y no disciplinaria como para poder atacar a fondo el problema y poner en valor determinadas cosas. Por ejemplo, dijo Martín Ávila, es verdad que se ha decretado la emergencia en materia de violencia, pero esa emergencia me parece que falta ejecución de políticas públicas no trasladada, por ejemplo, a las iglesias, que no tienen nada que hacer con el tema de violencia, ni de género, ni intrafamiliar. Entonces hay que tomar el toro por las astas y hablar de cambios de paradigmas que únicamente lo van a hacer desde la educación, ¿no? Marta, pareciera que cuando se toca el tema de derechos humanos, la sociedad argentina se une, ¿no? Estamos hablando de grietas políticas, de divisiones ideológicas, de pensamiento, pero se habla de derechos humanos y eso ya nos toca a todos. Lógico que nos toca a todos, porque nos abarca a todos, los derechos humanos son de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de defenderlos? A través de la lucha. Así se conquistaron los derechos humanos, casualmente por eso tenemos un bloque de legalidad respecto a los derechos humanos, a través de lucha. Y es de la única forma en que nosotros podemos seguir reivindicando nuestros derechos. Y bueno, y agregando lo que sumaban ellos, o sea, no creo que no son los únicos derechos vulnerados últimamente en nuestra provincia, lo que es el femicidio y el derecho a la mujer y el género. No nos olvidemos de las comunidades originarias que también están sufriendo bastante, y nuestra provincia es una de las provincias que más comunidades y razas étnicas en cuestión de comunidades originarias, naciones originarias tienen. Originarias, muerte de nutrición todo el tiempo. Exactamente, no tan solo el acceso a la tierra, sino la expulsión de las tierras, hay desnutrición, hay muertes de niños, o sea, no nos olvidemos también de ellos. Nora, a ver, ¿qué se debe hacer ante la propuesta de pena de muerte de algunos dirigentes políticos? Bueno, nosotros en ese sentido hemos sido un ejemplo en cuanto a que jamás hemos hecho justicia por mano propia. Y nosotros nos oponemos a la pena de muerte y entendemos que debe haber cárcel como perpetua y efectiva. Para mí, esto que dice este señor innombrable, lo que hay que hacer ahí para mí es un juicio por apología del delito, y es una persona que no tiene entidad moral para estar en el lugar donde está, que es la única persona que votó en contra de esto, ¿no? Del fallo del 2x1, del límite del 2x1. Exactamente. Marta, ¿cómo cae Olmedo en las organizaciones de derechos humanos? Bueno, creo que es una persona pública que lamentablemente asumió ese cargo a través del voto popular. Es lamentable. Justamente allí es donde nosotros
pensamos que debemos ahondar en esta cuestión de la valorización digamos, de la militancia política, porque solo de esa manera también se puede de alguna manera contrarrestar que personajes de este tipo puedan asumir cargos políticos y digamos tener el poder para opinar, ¿no es cierto?, livianamente sobre muchísimas cuestiones que atraviesan la totalidad de los derechos humanos de los argentinos. Martín, último minuto, ¿de qué se trata terrorismo de Estado en Salta? Me imagino que data hechos desde el 75 al 83. Claro, así como vos decías, bueno, en realidad el libro está dividido en 3 partes. En la primera parte, bueno, obviamente partiendo del derecho internacional de los derechos humanos, tratamos de explicar, ¿no es cierto?, la situación de lo que fue específicamente Salta, desde bueno, una universidad recientemente creada, un liderazgo fuerte como fue el gobernador Ragone, y un aparato paraestatal preexistente, ¿no es cierto? En la segunda parte del libro se hace un análisis de toda la normativa que existió en la Argentina, inclusive las que se dictaron los propios perpetradores del genocidio, bueno, primero para no juzgarse, y luego la normativa que rompió el cepo de la impunidad y que permitió el juzgamiento, además de esa parte, ¿no?, del juicio, la causa 13 y la 44 del gobierno de Alfonsín. Sí. Y la última parte es un resumen o memorias, como le llamo ahí, de los primeros 7 juicios que se llevaron a cabo en Salta, ya vamos 9, y donde se hace un resumen de 75 víctimas, un resumen digamos, brevemente de su actividad, sobre todo dónde fue secuestrado, a qué hora, con quién, dónde estaba, en qué lugar, qué hora fue, o sea, datos que a veces pasan desapercibidos y que me parecía interesante reivindicarlos. Por supuesto, bueno, la imputación que se le hizo a cada imputado y el veredicto textual de cada sentencia. Bien, bueno, Martín, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Nora, gracias por venir. Sí, algo cortito. Sí, algo para completar. Cuando hablo de los derechos humanos de hoy, creo que a partir de este último gobierno ha habido una cuestión así a nivel nacional tremenda en la cuestión trabajo, ¿no? Y dejar a una persona sin trabajo es quitarle su dignidad. Es lo más grave que le puede pasar. Bien. Entonces, en ese sentido, creo que hay que apuntar fundamentalmente a que todas las personas tienen derecho a trabajar y es el Estado el que tiene que garantizar ese derecho. Bien, Nora, muchas gracias por venir. Gracias. Susana, gracias por venir. Gracias. Marta, y Marta Augusto y Marta Lina González, gracias por venir. Gracias. Bueno, hablamos el tema de derechos humanos, lo vamos a volver a tocar sin lugar a dudas, tiene que haber una segunda parte, pero al menos hay que traerlo a la discusión de la pantalla de la televisión salteña, ¿no? Que por lo menos se escuchen las voces de los que hoy defienden nuestros derechos humanos que no se respetan, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, tantos derechos que hoy se ven vulnerados en plena democracia. Por eso siempre hay que decir nunca más a la época de la dictadura, pero revaloricemos y hagamos respetar nuestros derechos. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7. Que terminen bien su día.